Gracias. Buenos días, participantes. Vamos a ahora continuar con este tema importante, que es el manejo de la cetoacidosis diabética e hiperglicemia hiperosmolar en la unidad de shock trauma. Estas patologías son muy importantes, dado que son descompensaciones agudas de la diabetes mellitus. Entonces, nosotros debemos saber cómo actuar frente a este tipo de patologías porque muchas de ellas comprometen la vida del paciente, ¿no? Tanto la cetoacidosis diabética que puede llegar incluso a la parada cardíaca y tenemos que actuar rápido para evitar que eso suceda. Entonces, tenemos que conocer primero qué es la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar. Las dos son emergencias hiperglucémicas graves de por sí. Ambas se manejan en la unidad de shock trauma. Cualquier paciente diabético que ustedes escuchen o reciban que tiene ya de por sí high en el hemoglucotest o en la glucosa por encima de 200, 250, 300, 500, a veces 700, deben ustedes ver su gasometría arterial, su AGA. En base a ello, tomar una decisión si el paciente está en una cetoacidosis diabética o en un estado hiperosmolar y con ello, pues, ingresarlo en la unidad de shock trauma donde debe ser manejado. Estas patologías pueden ser muy graves y llegar incluso hasta la muerte. Hemos tenido varios pacientes que lamentablemente han llegado muy tarde al hospital o han sido manejados previamente en otro lado y llegaron al hospital complicados y han fallecido por no saber cómo dar un diagnóstico certero. Ahora, existe en la última década, vemos que hay un aumento de estas patologías, tanto de la cetoacidosis diabética como del estado hiperosmolar, debido a que básicamente pues la diabetes está eh, catalogada como como la epidemia de la nueva era. No todos nuestros pacientes diabéticos son adultos menores de 45 años. Entonces, eso quiere decir que el nivel de salud preventivo está muy, muy mal. La cetoacidosis se caracteriza y es tanto por una triada. La hiperglucemia, ¿no? Eso lo podemos determinar fácilmente con un glucómetro que no nos tarda ni un minuto, menos incluso. Ya hiperglucemia por glucosa por encima de 200, 250 a más. El aumento de concentración en cetonas en sangre, lógicamente, esto lo vamos a poder determinar una gasometría, si el pH está disminuido, donde vemos la acidosis metabólica, o en orina. Nosotros pedimos un examen de orina y vemos, ¿qué vemos en el examen de orina? Cuerpos cetónicos, cetonas en orina, ¿no? Y en sangre, bueno, tarda un poco más y se ve el eh, gamma, gamma beta butirato, ¿no? Pero tarda mucho y nos basamos, perdón, nos basamos en las, los cuerpos cetónicos en la orina. Entonces, hay que tener en cuenta esta triada, la hiperglicemia, la concentración de cetonas en sangre o orina y la acidosis metabólica que la vamos a poder medir en la gasometría arterial, en el agua. Por eso es importante que a todos los pacientes diabéticos que vienen descompensados tomarles una gasometría de ingreso para poder dar con el diagnóstico temprano y el mejor el actuar, ¿no? ¿Qué sucede en la cetoacidosis diabética? ¿Por qué se produce? Básicamente, la cetoacidosis diabética, sabemos, la glucosa está tan elevada que el cuerpo o hay un déficit de insulina, o sea, ya no se produce insulina en el cuerpo, o es insuficiente, es muy poca la cantidad que se produce y nuestro cuerpo ya no la puede meter, ya no puede hacer uso de esa insulina. Entonces, ¿qué va a suceder cuando la glucosa está muy elevada y la insulina no actúa? A nivel del músculo, como necesita la insulina para que pueda ingresar la glucosa a las células de los músculos,
o de la grasa o incluso de todo nuestro cuerpo y no hay, o no actúa bien, o es insuficiente, el músculo va a no quedarse sin energía, sino agarrar de otro lado. Entonces, ¿qué otro lado va a agarrar? El músculo agarra de los aminoácidos, o sea, de las proteínas, se autoconsume. Las células grasas, por otro lado, van a coger energía cambiando el metabolismo. Ya no va a ser un metabolismo dependiente de la glucosa, sino va a ser un metabolismo anaerobio, un metabolismo que ya no depende de la glucosa. Va a coger los ácidos grasos, va a coger el glicerol, los va a convertir en glucosa, pero también el, el alterar el metabolismo va a hacer que produzca ciertas sustancias de desecho que se llaman cetonas, ¿ya? O cuerpos cetónicos, que es cuando justamente se degrada parte de los ácidos grasos, se degradan los aminoácidos, se degrada el glicerol, todo eso se convierte en cuerpos cetónicos. Eso se llama glucogenólisis, gluconeogénesis y cetogénesis, la formación de cuerpos cetónicos. Entonces, todas esas glucosa que se ha formado a raíz de eh, los cuerpos, de los aminoácidos, de las grasas, van a entrar a la sangre nuevamente para que el cuerpo trate de aprovecharlos. Pero si no hay la insulina, ¿cómo va a entrar la glucosa a la sangre, a las células? Es un círculo vicioso. Y a su vez, una vez producida la glucosa de parte del músculo, de las células grasas, del hígado, también se producen cuerpos cetónicos que entran a la sangre. Y esos cuerpos cetónicos son los que se ven incrementados y producen la acidosis metabólica, ¿verdad? Entonces, ese es el mecanismo por el cual se produce la cetoacidosis diabética, ¿no? Y hay que acordarnos bien de la triada: hiperglicemia, aumento de las cetonas en orina o sangre y la acidosis metabólica. ¿Por qué metabólica? Porque tenemos el pH menos de 7.3 para hacer acidemia, y metabólica porque el bicarbonato está por debajo de 18. Acidosis metabólica, acordémonos, pH menos de 7.3, bicarbonato menos de 18. Y justamente estos son los valores que tenemos nosotros tomamos nuestra gasometría, tomamos nuestros exámenes y encontramos esto. Una glucosa de 250 hasta 600 aproximadamente. El sodio puede estar normal o disminuido, el potasio puede estar normal o alto por la deshidratación. El anion gap va a estar elevado, que este valor también nos lo da el AGA en unas veces, o es fácil calcularlo mediante esa fórmula. Va a estar aumentado, y debido a que, pues, cuando hay una cetoacidosis diabética, pero hay deshidratación, hay pérdida de volumen, pues puede alterarse, puede fallar un poco el riñón, pero eso luego se mejora con la hidratación. El hematocrito también va a estar elevado debido a la concentración, hemoconcentración, y pues debido a que nosotros hacemos sufrir al páncreas para que produzca insulina, así nos la tenga, eso altera el propio metabolismo del páncreas y puede aumentar las amilasas, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta esto bien. Los valores de la cetoacidosis diabética: glucosa más de 250, acidemia, ya, acidosis metabólica, y el resto puede estar o no alterado, ¿no? Pero sí el anion gap va a estar elevado. ¿Qué sucede en el estado hiperosmolar? Bueno, ya conocemos que el cuerpo, aquí, si en la cetoacidosis no hay cantidad, en el estado hiperosmolar sí hay insulina. Pero ¿qué sucede? Que esta insulina no actúa bien, ¿ya? Y al no actuar bien, no es aprovechada por las células de nuestro cuerpo, y por ende, pues, eh, no produce los cuerpos cetónicos, pero genera una elevación de la glucosa en sangre debido a que no es aprovechada en su totalidad, ¿no? Por eso es que se caracteriza por una hiperglicemia grave, ¿no? Por encima de 500. El estado hiperosmolar hay que tener en cuenta siempre.
glucosa más de 500 o más o high en el hemoglucotest, nos orienta a pensar, bueno, puede ser un estado hiperosmolar, ¿verdad? Eso sumado a deshidratación. El paciente llega muy deshidratado, llega a veces anúricos, ¿no? Y lo otro es que no hay acidosis metabólica, o si no, no es significativa, es mínima. Entonces, tenemos bien en cuenta algo, ¿no? El estado hiperosmolar no produce cuerpos cetónicos, no produce cuerpos cetónicos, ¿ya? Por ende, ¿por qué? Porque todavía hay cierta cantidad de insulina en el cuerpo que no actúa como debería actuar. Todavía hay insulina en el páncreas. Entonces, a diferencia de la cetoacidosis, que no hay insulina, oye, es mínima la cantidad y por eso no puede actuar. Pero acá no puede actuar en su totalidad. No hay insulina, pero no, todavía no puede o no actúa en su totalidad. Entonces, esa es la diferencia entre los dos. La diferencia es básicamente fisiológica, fisiopatológica. Ahora, entre los dos, ¿pueden haber un mix? Sí, hay de diabetes descompensado un estado mixto, que es cetoacidosis más estado hiperosmolar. ¿Por qué? Porque ya hay glucosa, pero ya es insuficiente, hay, perdón, insulina, pero ya es insuficiente y por eso no se puede, no actúa bien, pero además ya el cuerpo dice, bueno, ya como no, ya no produce, ya no produce insulina, voy a agarrar de otro lado, ¿no? Y comienzo a agarrar de las proteínas, de las grasas y a generar cuerpos cetónicos, entonces ahí es donde viene un estado mixto. ¿Por qué? Porque en los criterios del estado hiperosmolar encontramos que hay glucosa elevada, el pH, ahora sí, si bien es cierto, en el estado hiperosmolar es por encima de 7.3, el bicarbonato por encima de 15, la osmolaridad que nos habla de la concentración o de la viscosidad que tiene la sangre es alta, es por encima de 320. ¿Por qué? Porque tenemos gran cantidad de glucosa en la sangre, entonces la glucosa va a hacer que se vuelva la osmolaridad plasmática en la sangre se vuelve un poco espesa. A eso habla la osmolaridad. Entonces, eso es lo que nos quiere decir el estado hiperosmolar. Y el estado mixto, pues básicamente tenemos los criterios de la cetoacidosis diabética, pH menos de 7.3, bicarbonato menos de 15, glucosa más de 600 y la osmolaridad por encima de 320. Entonces, es un estado mixto. Pueden haber pueden coexistir los dos estados y el manejo va a ser igual en ambos o en el estado mixto. Estas son las diferencias entre ambos. Usualmente o anteriormente se pensaba que la cetoacidosis diabética más se producía en pacientes jóvenes. ¿Por qué? Porque está más asociada a la ausencia de insulina, la diabetes tipo 1, ¿verdad? En cambio, el estado hiperosmolar es más en adultos o en adultos mayores. Y eh, se produce insulina, pero es una diabetes tipo 2, o sea que la insulina no actúa en su totalidad en el cuerpo. Entonces se produce un estado hiperosmolar. ¿Qué sucede? Cuando como ya hemos visto el mecanismo de acción, en la cetoacidosis no hay insulina, hay aumento de cuerpos cetónicos y en el estado hiperosmolar el paciente se deshidrata debido al aumento de la osmolaridad. ¿Ah? ¿Cuál es la velocidad de instauración? En la cetoacidosis es rapidísimo debido a que un estado de, de, de acidosis en el cuerpo va a producirse en pocas horas y eso altera completamente al paciente. En cambio, en el estado hiperosmolar puede tardar días, ¿no? A ver, llega el paciente 2, 3, una semana después y en mal estado, deshidratado, ¿no? Le toma su glucosa high, ¿no? Entonces ya nos orienta a pensar en un estado hiperosmolar, ¿no? Pero si llega el paciente, que la familia lo trae, viéndolo con una respiración agitada, ¿verdad? Una respiración de Kuhlmann, entonces nos hace pensar y nos dicen que estuvo tranquilo y en la mañana y en la tarde ya lo ven agitado, le toman la glucosa y sigue en high o está en high, entonces ya nos hace pensar por la clínica en una cetoacidosis diabética. La glucosa en una cetoacidosis por encima de 250 no necesita estar tan alta para producir el problema debido a que no hay insulina. Y en cambio, en el estado hiperosmolar sí necesita estar elevada por encima de 600. ¿Para qué? Para alterar la osmolaridad de la sangre.
¿verdad? Ahora, en el pH, pues menos de 7,3, acidosis metabólica, bicarbonato menos de 18, menos de 15, cetoacidosis diabética. En cambio, en el pH normal o más de 7,30 y el bicarbonato sin alteraciones nos hace pensar en un estado hiperosmolar. Ya la cetonuria presente en la cetoacidosis diabética como criterio mayor y en el estado hiperosmolar, pues puede o no estar presente. No, eso no altera el diagnóstico. El nivel de conciencia, si lo nos damos cuenta, aquí sí hay que tener en cuenta algo, que en la cetoacidosis el nivel de conciencia del paciente está despierto, alerta, está intranquilo, ¿verdad? En cambio, en el estado hiperosmolar el paciente puede estar, debido a la osmolaridad, dormido, soporoso, ¿verdad? Con poca respuesta. Incluso puede llegar a convulsionar el paciente y nos hace pensar ya en un estado hiperosmolar más que en una cetoacidosis diabética. Porque debido a la alteración de la glucosa, a la osmolaridad debido a que esa osmolaridad disminuye el flujo sanguíneo, puede generar convulsiones en el paciente o alteración del estado de conciencia. ¿Ya? Y la insuficiencia renal, pues, es muy frecuente, sobre todo en el estado hiperosmolar, debido a la deshidratación. ¿Cuál es el manejo en sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Que llegue el paciente al tópico de medicina, box. Ustedes lo ven, deshidratado el paciente, está con respiración agitada, le han tomado su glucosa, sale high, le han tomado un AGA y encuentran ya una cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar. Pasa a trauma shock. ¿Qué hacemos en trauma shock? Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero y lo primordial, ya sabemos que el paciente es un diabético descompensado, tiene que tener dos vías, ¿ya? Mínimo dos vías, una en cada brazo, para poder hidratarlo de manera adecuada. El pilar del manejo de la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar es la fluidoterapia, la hidratación. Eso va a depender del estado de hidratación que tenga el paciente. Si es una hipovolemia severa, ya si el paciente está tocado, si está hipotenso, si el paciente vemos que no orina, está anúrico, la indicación es pasarle 1 litro por hora con un bolo, incluso inicial. Le podemos iniciar un bolo de 1 o 2 litros, y luego iniciar un cloruro de sodio, el 9 por mil, 1 litro por hora. 1 litro por hora, imagínense, gran cantidad de fluido que necesita nuestro paciente diabético para mejorar esa hidratación, ¿verdad? 1 litro por hora en hipovolemia severa. Cuando ya estamos hablando de una deshidratación moderada, podemos pensar en que, bueno, pasarle también el bolo 1 o 2 litros y luego pasarle el 50% en 8 a 12 horas, ¿no? O sea, si el paciente pues necesita 4, 6 litros, a veces 8 litros, pues no vamos a pasarle los 8 litros de golpe, ¿verdad? 1 litro en cada brazo, no. Vamos a pasarle lento. ¿Por qué? Porque también hay que tener en cuenta el paciente se puede congestionar, que puede ser un paciente adulto mayor, 80 años, 70 años, que ya no requiere tanto fluido para mejorar, sino el fluido necesario. El cristaloide y el cloruro de sodio lo ponemos el 50% en 8 a 12 horas. O sea, si necesita 8 litros, lo pasaremos en 8 horas, y nosotros 4 litros lo pasamos en 8 horas. Entonces, damos un poco de fluido y vamos monitorizando a nuestro paciente. Y en un paciente cardíaco, pues le metemos agua. No, aquí hay que tener en cuenta que el paciente cardíaco ya de por sí es un paciente que ya produce propio líquido y no lo elimina. Entonces, aquí en el paciente cardíaco sí tenemos que, si el paciente está chocado, si el paciente está hipotenso, si el paciente vemos que entra en mal estado, hay que restringir la hidratación, ¿no? ¿Cuánto le vamos a colocar? Bueno, va a depender del tipo de paciente que nos toque, cardíaco, ¿no? A veces hay cardiopatías dilatadas, insuficiencias cardíacas, etcétera, pero eso nos permite nosotros tomar decisiones
con ese paciente de manera individualizada, ¿ya? A veces hay que ponerle un poco de fluido, a veces no hay que ponerle fluido, sino iniciarle de iniciarle inmediatamente los vasopresores, ¿no? Cuando el paciente entra en shock, ¿no? Una vez que nosotros hayamos ya repuesto nuestro fluido, el paciente mejora la hidratación, vemos que la glucosa comienza a descender. Cuando ya alcance un nivel por debajo de 250 miligramos por decilitro, que lo medimos con el glucómetro, porque es una medida estándar y rápida, o nosotros tenemos que iniciar el suero glucosado, la dextrosa, ya al 5 al 10%, junto con el cloruro, los dos, y junto con la insulina. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que si nosotros seguimos hidratando a nuestro paciente, el paciente en un momento la glucosa va a caer mucho y va a producir hipoglicemia y eso va a ser peor en el paciente, más si es que aún no sale de la acidosis metabólica que tiene. Cuando hablan de Bien. ¿Ok? Entonces, sí. No, mentira, no, estamos moviendo. La verdad. luego de nosotros conocer acerca de la fluidoterapia, que es importantísima en este tema, nosotros pasamos a conocer la insulinoterapia. La insulina también es fundamental en este tipo de manejo. ¿Por qué? Porque tanto la cetoacidosis como el estado hiperosmolar se van a manejar igual, con fluidos y con insulina. Entonces, esos los dos son los pilares fundamentales del manejo. Las dos patologías se manejan igual, fluidos e insulina. ¿Cuál es la diferencia? El control, los controles y sobre todo la diferencia entre ambos es más que todo fisiopatológicamente. Entonces, en la insulinoterapia, en una cetoacidosis leve, nosotros la podemos manejar en el tópico si es que vemos que el shock trauma está lleno. ¿Cómo? Nos determina la guía, que es una guía actualizada, 1024, que nosotros podemos utilizar insulina subcutánea. ¿Qué insulina nosotros utilizamos? La insulina rápida, la cristalina, ¿ya? Insulina R. Podemos nosotros en una cetoacidosis leve dar un bolo inicial, ¿no? De 0.1 unidades por kilo, o sea, si el paciente pesa 70 kilos, darle 7 unidades, ¿verdad? 7 unidades subcutáneas, ¿ya? Ese es el bolo inicial. Y luego darle una dosis de mantenimiento de pues 0,1 unidades, o sea, si el paciente pesara 70 kilos, 7 unidades de insulina R cada una hora o 0,2, o sea, unidades cada dos, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta estos que también nosotros podemos, el shock trauma está lleno, le tenemos una cetoacidosis leve, podemos irlo manejando en el tópico mientras desocupamos shock trauma. ¿Por qué? Porque el paciente no, bueno, ya no, el tramo está lleno, ya pues cuando se libere pasará el paciente, no, lo dejamos ahí que se complique más. Sabemos que si no hacemos algo, el paciente puede llegar a complicarse y puede incluso hasta hacer paro por la acidosis, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta esto. Insulina subcutánea la podemos utilizar siempre y cuando la cetoacidosis sea leve. ¿Cómo determinamos que sea cetoacidosis leve? Por el pH, ¿no? pH menor de 7.3 hasta 7.2, cetoacidosis leve, de 7.3 a 7.2. Ya, ese tipo de paciente lo podemos dejar todavía en el top, siempre y cuando no haya disponibilidad de shock trauma, si no pasa shock trauma. Cetoacidosis severa, pH menos de 7.2. Insulina endovenosa, la indicación no es otra. El paciente debe ser manejado en trauma shock. ¿Cómo? También le damos un bolo inicial de 0.1 unidades por kilo. Si el paciente pesara 70 kilos, 7 unidades. 80 kilos, 8 unidades, ¿verdad? De insulina R, endovenosa. Por eso es importante que el paciente tenga dos vías, porque en una va a ir la hidratación y en la otra va a ir la insulina. Hay que tener en cuenta eso. 7 unidades endovenosas en bolo. Endovenosas en bolo.
Si es que nosotros nos demoramos en preparar la infusión, no, si es que por ahí, qué sé yo, no hay insulina disponible, ahí tienen que ir a comprar, por ahí hay una cantidad, entonces en bolo le ponemos mientras va pasando la hidratación. Una vez que nosotros ya tenemos armada la infusión, que de por sí la infusión de insulina es 100 unidades de insulina en 100 mililitros de cloruro de sodio. Hay que tener en cuenta, ¿para qué? Para que sea una unidad por mililitro. Así es más fácil determinar cuánta cantidad de insulina o cuántas unidades nosotros le vamos a administrar al paciente. Ya 100 unidades de insulina en 100 mililitros de cloruro y lo pasamos por bomba de infusión. Entonces, ¿cómo lo pasamos por bomba de infusión o a razón de cuánto? 0.1 unidades por kilo de insulina endovenosa en infusión, insulina R. Ya, si el paciente 70 kilos, 7 cc hora, ¿no? 7 unidades por hora, ¿verdad? Y en el estado hiperosmolar, pues también utilizamos la insulina endovenosa. Sabemos que el paciente puede llegar complicado y hay que actuar rápido. Entonces, aquí no está determinado el bolo, ¿ya? Y le iniciamos la insulina directamente en infusión. 0.1 unidades por kilo de insulina R. Cuando nosotros vamos a modificar nuestros valores de insulina, como hemos dicho, cómo modificamos nuestros valores también o agregamos nuestra dextrosa, cuando la glucosa está por debajo de 250. Cuando la glucosa está por debajo de 250, nosotros reducimos la insulina a la mitad. ¿Por qué? Porque vamos a producir hipoglicemia si seguimos igual y además porque le vamos a agregar también la dextrosa. El paciente tiene que continuar con insulina. Glucosa menos de 250, agregamos dextrosa, 5 o el 10%, dependiendo de cómo vayan nuestros valores de glucosa en decena. Y la insulina la bajamos a la mitad, a 0.05 unidades por kilo. Si el paciente pesa 70 kilos, 3.5 cc hora, ¿verdad? 3.5 unidades. Entonces, hay que tener en cuenta que varias cosas, ¿no? En cuanto a ello. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos usando insulina, hay que tener en cuenta que la insulina altera el potasio. Entonces, hay que vigilar primero cómo está nuestra función renal. La hidratación es importante en este aspecto. Tiene que haber una buena diuresis. Por eso el paciente tiene que ser manejado con sonda de Foley para medir la diuresis por hora del paciente y así vigilar que tengamos una adecuada función renal y sobre todo medir también el potasio, que nos lo da el AGA, ¿no? Siempre y cuando sean confiables los valores. Medimos el potasio, pero hay que también tener en cuenta medir el potasio sérico, porque a veces el AGA puede fallar un poco. Si nosotros tenemos un potasio bajo, menos de 3.5, tenemos que reponer, eh, tenemos que tener una reposición rápida. Y aquí sí está indicado colocar retos de potasio por vía central, o sea, catéter venoso central. Ya, si el potasio está entre 3.5 y 5, los valores normales, pues simplemente podemos nosotros agregar potasio a las soluciones de hidratación. ¿Qué quiere decir? Agregar un potasio, un calium, el famoso calium, ¿no? Agregar un calium al cloruro, agregar nuestra dextrosa, un hipersodio, un calium, ¿no? Un cloruro de sodio al 20% y un cloruro de potasio al 20%, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de mantener nuestro sodio dentro de los normales para evitar más alteraciones hidroelectrolíticas y que eso nos pueda alterar el estado ácido-base, o sea, la acidosis metabólica. ¿Qué sucede si el potasio está elevado? No agregamos potasio a las infusiones y simplemente controlamos el potasio a las 2 horas. ¿Por qué? Porque la insulina va a hacer que el potasio baje pronto. ¿Por qué? Porque la hidratación va a hacer que el potasio baje pronto. Porque debido a que el paciente está deshidratado, puede haber hemoconcentración y los valores pueden salir alterados.
Entonces, hay que simplemente controlar el potasio. El potasio lo tenemos, o los electrolitos séricos los tenemos que controlar cada 4 horas para, según eso, manejarlo bien nuestras alteraciones hidroelectrolíticas. El hecho de que ustedes o que el paciente necesite un reto de potasio, eso sí es indicativo de colocación de vía central. ¿Ya? ¿Para qué? Para que pueda hacer reposición de potasio por vía central, que es la indicación ideal. La cetoacidosis diabética y el estado osmolar por sí solos no es indicativo para colocar catéter venoso central. Hay que tener en cuenta que mientras menos invasivos seamos, menos probabilidad de que ingrese cualquier microorganismo al cuerpo del paciente y produzcamos después una complicación, ¿no? Una infección intrahospitalaria. En cambio, si nosotros sí vamos a reponer potasio, sí es indicativo de colocar catéter venoso central. Hay que tener en cuenta eso. ¿Y qué otras cosas tenemos que tener en cuenta? ¿Qué cosa, cómo, cuándo vamos o qué debemos controlar en el paciente? La glucosa la tenemos que controlar cada 1 o cada 2 horas. ¿Para qué? Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo inicio fluidoterapia, inicio mi insulina en un paciente con cetoacidosis diabética, con 300 de glucosa, 400 de glucosa, ya, y me olvido de medirle la glucosa? Y a las 4 horas, a las 5 horas, me acuerdo que tengo que medirle glucosa, ya para acabar el turno, mido la glucosa y está en 90. ¿Qué pasó? Está en 60, ¿no? A veces nos ha pasado. Está en 50, está hipoglicémico el paciente. ¿Qué hacemos? Ahora rápido, hay que le suspendemos la insulina todo, y alteramos todo lo que hemos trabajado con el paciente. No, tenemos que nosotros medir la glucosa cada 1 o cada 2 horas máximo. ¿Por qué? Porque la insulina puede actuar muy rápido, la fluidoterapia igual. Entonces, eso nos va a disminuir la glucosa y hay que controlar bien que lleguemos a 250 para poder agregar las infusiones glucosadas y así manejar a nuestro paciente de manera adecuada, porque hay casos también en que no hacemos un buen control y luego el paciente se termina complicando y al segundo o tercer día recién estamos manejándolo de manera adecuada, cuando el paciente con cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar debe salir dentro de las primeras 24 horas, nada más, su cuadro agudo. Esto es importante. ¿Qué otra cosa? La cetonemia, ¿no? Los cuerpos cetónicos en sangre. Lamentablemente a veces eso no lo medimos porque no los tenemos disponible en el hospital, ¿no? Pero si es que hubiese, hay que medirlo también 1 a cada 2 horas para ver que ya no se produzcan estos cuerpos cetónicos en el hospital, en el paciente, perdón, ¿no? Entonces, eso habla de una adecuada respuesta al tratamiento. ¿Qué otra cosa debemos medir? Pues si el paciente entró y empiezo yo mi infusión de insulina, mi fluidoterapia, tengo que tengo que controlar mi potasio y tengo que controlar ¿qué? Mi bicarbonato, ¿ya? Porque aquí yo con lo que busco es que el bicarbonato que está bajo suba, ¿verdad? Que ya esa acidosis metabólica vaya disminuyendo, vaya volviéndose, EU, vaya, vaya realizando los valores normales, ¿verdad? El pH. Entonces, siempre que iniciemos el tratamiento a la hora, hay que tomarle control de AGA y luego cada 2 horas. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que el paciente vaya respondiendo y vaya saliendo pronto del problema agudo, de la cetoacidosis diabética o el estado hiperosmolar, ¿ya? Y esto también me va a servir para valorar si lo que yo estoy haciendo es adecuado, porque ¿qué sucede si en lugar de mejorar el paciente empeora? Tengo que cambiar mi tratamiento, ¿verdad? Tengo que ser más agresivo, tengo que aumentar mi insulina, aumentar mi dextrosa, ¿verdad? Modificar un poco mis infusiones para buscar la mejoría del paciente, ¿no? Y los electrolitos, o sea, potasio, sodio, cloro, cada 4 horas, buscando que estas infusiones no me vayan a alterar, además del, este, del estado ácido base, me produzca trastornos hidroelectrolíticos que también debo mejorar, ¿verdad?
y sobre todo si estoy infundiendo insulina y en cuanto al manejar bien el potasio, ¿verdad? Porque lo que hemos visto, si el potasio baja, hay que reponerlo. Si el potasio sube, va a mejorar solo, ¿verdad? Sí, sí, Continuamos, por sí, no favor. hay problema. Más bien dígame en qué diapositiva se quedó. Creo que se había quedado en la 10. Aquí, si no me equivoco, se había quedado. Ahí, ¿Me ok, confirma? Ok, me avisa cuando siguiente para yo seguir compartiendo pantalla, no se preocupe. no hay Continúe, problema. doctor. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, lo que estábamos era básicamente determinar qué, cómo y cuándo controlar al paciente, ¿no? Entonces, para ello tenemos que tener en cuenta un aspecto importante, que nosotros tenemos que medir la glucosa, ¿ya? ¿Cómo nosotros vamos a medir la glucosa? Pues con el glucómetro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros ya nosotros tenemos infusiones de insulina, infusiones de fluidoterapia y nos olvidamos de medir la glucosa, en 3, 4 horas al cambio de turno nos acordamos, hay que medir la glucosa al paciente para entregar el turno y el paciente está en hipoglicemia, ¿no? Con 40 de glucosa. Entonces, eso nos va a complicar a nosotros el manejo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener en cuenta que no hemos manejado bien al paciente. Tenemos que controlarlo a la hora y luego cada 2 horas para ver que la glucosa vaya disminuyendo y poder nosotros iniciar ya nuestro tratamiento con el suero glucosado, ya con dextrosa al 5%, dextrosa al 10%, ¿verdad? También hay que tener en cuenta medir si es que tuviésemos disponible, que a veces no contamos con ello en el hospital, los cuerpos cetónicos en sangre, ¿no? Cada 2 horas. Pero eso usualmente no lo hacemos porque no tenemos a disponibilidad esos insumos, ¿no? Y tampoco vamos a estar controlándole cada 2 horas en la orina los cuerpos cetónicos al paciente. Debería hacerse, sí, pero no tenemos esa disponibilidad. Lo que sí tenemos es controlar nuestro bicarbonato y nuestro potasio, porque lo que buscamos es lograr un adecuado control o un incremento del bicarbonato, ¿no? Y manejar bien nuestro potasio. Hay que acordarnos de que estamos con infusión de insulina y la insulina disminuye el potasio. Entonces tenemos que saber controlar bien nuestro bicarbonato y nuestro potasio. ¿Con qué? Con un AGA. Una vez nosotros iniciado nuestro tratamiento, insulina, cloruro, ¿no? A la hora tenemos que tomar un AGA para ver que nuestro manejo está siendo el adecuado. ¿Qué sucede si a la hora nos vemos que el paciente se ha complicado, el pH ha disminuido en lugar de aumentar y el bicarbonato ha disminuido en lugar de elevarse? Pues tenemos que ajustar nuestras dosis de tratamiento. Luego, cada 2 horas vamos controlando al paciente para ver que nuestro manejo sea el adecuado. A eso sumado los electrolitos séricos, ¿no? Sodio, potasio, cloro, porque lo que buscamos es que no se altere además nuestros electrolitos y que nos produzca unos trastornos que luego nos van a complicar el manejo, ¿no? Siguiente. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay algunas complicaciones esperables. Y hay veces en que llegan los pacientes con pH muy disminuido. Y aquí sí está indicado el bicarbonato. No está indicado de inicio si es que nosotros vemos una cetoacidosis diabética con un pH de 7,2, no está indicado el bicarbonato. El bicarbonato de sodio, las ampollas de bicarbonato de sodio solo están indicadas cuando el pH sea menor de 7. En otras situaciones no está indicada. Si veamos nosotros bicarbonato de 1, si el pH está por encima de 7,2 o 7,1, no está indicado el bicarbonato. ¿Por qué? Porque con solo el tratamiento que es insulina y fluido va a mejorar. Pero ¿qué sucede si el pH ya es menor? Ya es una acidosis metabólica severa. Pues ahí se puede producir paradas cardíacas y una serie de cosas más de complicaciones que sí ameritan que nosotros utilicemos bicarbonato. Ya no hay que administrar fosfato, o sea, si nuestro fósforo está bajo, a menos a que haya debilidad muscular
haya compromiso respiratorio o el fosfato, el fósforo esté por debajo de 1, ¿ya? Porque también nosotros podemos generar más complicaciones, ¿no? Hay que evitar la hipoglicemia, por eso, como les decía, hay que medir la glucosa 1 a 2 horas con el glucómetro. Una vez que nosotros llevemos que la glucosa está por debajo de 250, tenemos que agregar nuestros glucosados, ¿no? Hay que evitar la hipercalemia o la hipocalemia y por ende también tenemos que medir nuestro potasio sérico cada 4 horas para saber reponerlos en las infusiones y también si es que es necesario, por vía central. ¿Cómo evitamos la trombosis? Nosotros tenemos que agregar anticoagulación profiláctica, ¿no? Enoxaparina, heparina sódica, ¿verdad? Siempre y cuando el pH sea menos de 7.1, porque está demostrado que el pH menor de 7.1 genera trombos en la sangre y eso puede llegar a complicar al paciente. Entonces, solo cuando el pH sea menos de 7.1 tenemos que utilizar la anticoagulación profiláctica. Y si vemos que el paciente es un paciente que tiene una insuficiencia renal aguda, pues eso va a mejorar con la hidratación y con el tratamiento. No, luego de 4 o 6 horas nosotros podemos pedir un control de urea y creatinina para ver que haya mejorado ese problema. Siguiente. Entonces, cuando nosotros tenemos o sabemos que la cetoacidosis se ha resuelto, o sea, ya el paciente está apto para traslape, para cambiar de insulina o para pasarlo a hospitalización, cuando el pH está por encima de 7.3, el bicarbonato está por encima de 18, no hay cetonas en sangre o orina, y cuando nosotros sabemos que el estado hiperosmolar se ha resuelto, cuando la osmolaridad es por debajo de 300 y existe una buena diuresis, y sobre todo que la glucosa está menos de 250. Estos son criterios de resolución tanto de la cetoacidosis diabética o del estado hiperosmolar. Una vez que el paciente alcance esto, nosotros cambiamos de insulina, traslapamos al paciente, volvemos de la insulina endovenosa a insulina subcutánea y el paciente se hospitaliza. Siguiente. Eso es todo. Son temas interesantes, son temas importantísimos porque esto vemos con frecuencia a nuestros pacientes diabéticos y sobre todo hay que saber manejarlos de manera adecuada, ¿no? El manejo para ambas patologías es igual. Lo que la diferencia es básicamente el diagnóstico, ¿no? La diferencia es fisiopatológicamente, ¿no? El manejo es el mismo para ambas. Simplemente hay que saberlos controlar bien a nuestros pacientes, ¿no? Muchas gracias, doctor Gary. A ver, a los participantes presentes es momento para que puedan, si tienen alguna duda, lo escriben en el chat, por favor, para que el doctor Gary pueda absorber las dudas. Voy a activar también lo que son los micros para que las personas que quieran participar. Si no, por el chat del Zoom no hay ningún problema. A ver. Listo. Voy a estar compartiendo mientras la pantalla del tema 6, doctor, ¿correcto? ¿Dónde está? Doctor Gary, buen día. Buenos días. Doctor Gary, una consultita. Usted mencionó que los retos de potasio se hacen instalado el CBC, pero ¿qué implicancia tendría si por ejemplo, yo le administro un reto de potasio por la vena, endovenoso? Gracias. Hay que tener en cuenta que los retos de potasio son endovenosos. Si usted se refiere a los retos de potasio por vía periférica, ya hay que tener en consideración que los retos de potasio por vía periférica generan mucho malestar en el paciente y muchas veces no son tan efectivos o tardan más tiempo en generar, en administrarse, porque se tiene que administrar en 1 hora hasta a veces en hora y media, dependiendo del volumen.
Y dos, que a veces la elevación del potasio no es significativa, ¿no? En lugar de elevarse de 0,8 a 1,5 el potasio por cada reto, él termina elevándose pues 0,5, ¿no? Y eso no nos favorece porque tenemos que repetir con 2, 3, 4, 5 retos para el paciente y más si es que está con insulina. Por eso es importante eh, que el paciente con hipocalemia tenga una vía central para que la administración del potasio sea una más rápida, porque se puede pasar ahí en 20 minutos, y dos, porque podemos pasar incluso más volumen, y tres, que es mejor eh, o tiene mejor disponibilidad y eleva mucho más los valores del potasio en sangre. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Teresa Zabaleta comenta que efectividad de la insulina CS versus EB en CAT. Y Rocío Pacheco nos comenta, dice, buenos días, cuando el paciente está con infusión de insulina, el control está en 60 miligramos de glucosa, ¿se suspende la insulina y se inicia la infusión glucosa? A ver, hay que tener en cuenta, en cuanto a la primera pregunta, la efectividad de la insulina endovenosa es mucho más alta, definitivamente. Ya eso no hay ni que discutirlo. La insulina endovenosa va a actuar mucho más rápido por la biodisponibilidad que tiene y por bajar los valores más rápido de glucosa. La subcutánea, hasta que se absorba a nivel graso, porque a nivel subcutáneo llega la insulina, eh, va a tardar un poco más, pero sí está indicado siempre y cuando la cetoacidosis sea leve. Ya, si es leve la cetoacidosis diabética, está indicada la insulina subcutánea en bolos, ¿no? Si el paciente ya tiene una cetoacidosis diabética severa o moderada, ya tiene que ser con insulina endovenosa la indicación, por mayor biodisponibilidad y mejor control de la misma. En cuanto a la segunda pregunta, si el paciente está con infusión de insulina y hace hipoglicemia, no pueden ustedes suspender la infusión de insulina porque retrocedemos. Volvemos a la acidosis metabólica, volvemos y vamos a empezar de cero y el paciente se va a complicar. Lo que tienen que hacer es reponer con dextrosa al 33%. Sí, se puede reponer con dextrosa al 33% y ajustar nuestras dosis de sueros glucosados y fluidoterapia, así como insulina. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si el paciente está con 7 cc o 7 unidades por kilo, perdón, 7 unidades por hora de insulina y hace hipoglicemia, lo repongo con glucosa al 33, la insulina ya la puedo disminuir a la mitad e iniciar la dextrosa al 10%, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente hemos visto que es su, la insulina genera bastante impacto en él, entonces tenemos que iniciar un suero glucosado a mayor porcentaje y de rápida acción. No podemos suspender la insulina porque si no complicamos más al paciente. Doctor, otra pregunta. Un paciente, por ejemplo, que debuta con una glucosa de 400, ¿cuál sería el tratamiento, por decir, de ataque para bajarle la glucosa? Porque recién está debutando. Hay que tener en cuenta que si es un debut, vamos a ver si el paciente está, o sea, glucosa 400 por sí misma no significa nada, más que el paciente es un debut de la diabetes. Hay que tener en cuenta que su gasometría, ¿no? El AGA, lo que hemos dicho. Si el AGA hay una acidosis metabólica, el pH menos de 7,3, no el bicarbonato menos de 18, es una cetoacidosis diabética. Entonces, ahí el tratamiento es como el que le hemos mencionado, ¿no? Con insulina endovenosa, con hidratación y más, ¿verdad? ¿Qué sucede si es que también tenemos un paciente con un AGA que está normal, pero la osmolaridad es alta, entonces es un estado hiperosmolar, ¿verdad? Entonces también el manejo es con insulina endovenosa. Entonces hay que tener en cuenta eso. Si no tiene ninguno, ni uno ni lo otro, y simplemente es una hiperglicemia como tal, pues nosotros también podemos dar fluidoterapia de rescate, ¿no? Uno, dos cloruros. También podemos ahí utilizar insulina subcutánea.
para bajar la glucosa, pero sí el paciente necesita un manejo más especializado, ¿no? Quizás determinar o iniciar una terapia agregada con el endocrino, ¿no? O sea, metformina, glibenclamida, sitagliptina y una serie de medicamentos más hipoglicemiantes que le ayudan a controlar la glucosa. Pero el evento agudo como tal, glucosa 400, si no tiene ningún criterio para cetoacidosis o estado hiperosmolar, nosotros en emergencia podemos utilizar la fluidoterapia y también la insulina. Doctor, ¿pero se manejaría una escala móvil en este caso? Lo que sucede es que la escala móvil es muy subjetiva. Ya, cuando tenemos un paciente que debuta es muy subjetiva. Eh, Podemos nosotros controlar, sí, al paciente más estrictamente. ¿De qué manera? Pues con glucómetro y sobre todo con fluido, ¿no? El fluido es importante en los pacientes diabéticos porque el simple hecho de utilizar insulina ya predispone al cuerpo a que, o a que necesite cada vez más cantidad de insulina, y eso lo vemos. Pero sí, Como dice o- mucha. O lines, ay, más me gustan las de lines. pero sí, como les digo, tenemos que manejar al paciente estrictamente, ¿no? En emergencia, ¿no? Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor, por absolver las dudas de los Bueno. participantes. Bueno, ahora vamos a iniciar ya con el tema 6, doctor, que el tema 6 es el manejo del paciente con alteración cardíaca severa en la unidad de trauma shock en arritmias e IMA. Puede continuar, doctor. Muchas gracias. Creo que ya tengo la opción de mi PC. Ok, entonces dejo de compartir y entre usted por la máquina, ¿correcto? Ok. Ok.